Gastronomía. Durante el mandato de Porfirio Díaz, las políticas respecto a los migrantes favorecieron la llegada de cientos de extranjeros a nuestro país. Italianos se instalaron en partes de Michoacán y Puebla, los estadounidenses en el norte de Sinaloa y los franceses en las principales urbes del país, entre ellas la capital. Algunos ejemplos de lo que se le sumó ocasionalmente a nuestra gastronomía son los ravioles, macarrones, tallarines, todo esto de los italianos, omelets, champiñones, pan francés y soufflés, todo esto de los franceses, budines, biscuits, panqués, pies, todo esto de los estadounidenses, entre otras cosas. Se resintieron en las esferas sociales altas, puesto que el resto de la población, como indígenas, campesinos y obreros, continuaron consumiendo los productos que su entorno les proveía, como es el maíz, el frijol y el chile. En ocasiones se tenía la oportunidad de consumir alimentos de mayor categoría, ciertos días a la semana, como lo es la carne. Los utensilios que se utilizaban eran de madera y algunas ollas de barro, por mencionar solo algunos. Asimismo, los modales y reglas de etiqueta no eran de mucha importancia. En cambio, para la clase alta, la mesa se ajustaba a las tradiciones francesas y destacaban los utensilios de material fino, como lo es la porcelana y las vajillas de oro. Y era muy importante la manera en la que la mesa se colocaba. Lo que contribuyó a crear esta moda fueron los restaurantes y clubes privados que difundían el gusto por los ingredientes costosos, platillos refinados, los tipos de cocciones y la elaboración de los menús por 7 o hasta 8 tiempos redactados en francés. Entre los restaurantes más importantes de la época se pueden mencionar La Concordia, La Gran Sociedad, El Café del Cazador, entre otros muchos. También el comercio que se daba en las calles fue de suma importancia. Se podían apreciar donde las mujeres se especializaban en la venta de alfajores de coco, buñuelos y aguas frescas de horchata, limón, piña y principalmente de chía. Los paseos dominicales, nocturnos o en días de asueto eran populares, pues las familias salían a recorrer algunas calles o calzadas de la ciudad con tal de distraerse, convivir, comprar algunas cositas y comer antojitos. Mientras las clases bajas aprovechaban estas salidas para ofrecer sus productos a los paseantes, las clases altas la utilizaban como un escaparate para presumir sus lujos y comodidades ante la sociedad. A lo largo de estos paseos se podían encontrar a los dulceros, turroneros y azucarrilleros, quienes ofrecían dulces, palanquetas, alfajores, macarrones de leche y vino, alegrías, obleas, etc. En la noche se instalaban enchiladeras, convirtiendo el lugar en una fonda improvisada. Allí se vendían chorizones, pollo, fiambre, pulque, pasteles y empanadas. Es interesante hacer un análisis de estos acontecimientos que dieron lugar a los platillos que hoy en día son parte esencial de muchos lugares de México, como los pastés, la panadería mexicana, el mole rosa, entre otros. Incluso platillos más humildes como la tostada de pata, los tacos de canasta, no existirían si no hubiera ocurrido todos estos eventos en la historia mexicana. Cine. Porfirio Díaz tenía un enorme interés en los desarrollos científicos de la época, así como también un gusto muy notorio por la cultura francesa. Díaz sumaba su cuarta reelección como presidente cuando llegó el cine a México. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento enviados por los Lumière. Fue proyectado en uno de los salones del castillo de Chapultepec. Encantado por sumar su imagen con el zar Nicolás II y con el presidente francés Félix Faure, el presidente Díaz permitió que lo filmaran, convirtiéndose en el primer actor del cine mexicano. El general Porfirio Díaz autorizó la realización de aproximadamente 26 películas. De entre estas películas destacan las escenas donde Porfirio Díaz monta a caballo en el bosque de Chapultepec en carruaje con miembros de su gabinete, desfiles y otras actividades donde participaba. Debido a la carencia de los avances tecnológicos, la presentación alentó a implementar la energía eléctrica en las zonas más céntricas de la capital. México se estaba transformando y la llegada del cinematógrafo fue una oportunidad importante de documentar la historia oficial con el desarrollo económico del país. Con el cine se desarrolló también la industria eléctrica, se multiplicaron los monumentos, se amplió la red de ferrocarriles, comenzó la circulación de los primeros automóviles y el tranvía eléctrico.
Algunos empresarios se encargaron de dedicarse al negocio, entre ellos el ingeniero Salvador Toscano, quien importó de Francia un proyector y un tomador de vistas en 1896, para instalarse en la calle Jesús María en la capital del país e inaugurar en 1898 su sala de cine llamada el Cinematógrafo Lumière, donde proyectaba los filmes de Georges Méliès. Él pasó a la historia como el principal pionero de nuestro cine. Otros cineastas de esa época fueron Guillermo Becerril, los hermanos Stahl y los hermanos Salva, Mimi Derba, Enrique Rosas, entre otros. Llamó la atención que en las primeras funciones asistiera un público heterogéneo en condición social, a pesar de cobrar 50 centavos la entrada, el mismo que se pagaba por ir a sombra en los toros o al primer piso del teatro más importante de la Ciudad de México. Dicha heterogeneidad de público molestó a un sector de la sociedad que pidió sesiones especiales los jueves a doble del precio, lo cual seleccionó al público. Cuando proliferaron los saloncillos de cine en los barrios populares de la ciudad, se percibió que en los alrededores bajó el índice de alcoholismo, fenómeno que también se observó en Guadalajara. Desde luego que las películas agradaron como en todo el mundo. Sorprendió ver reproducida la realidad tal cual el ojo humano la percibe, el movimiento de los seres humanos. Sorprendió la exhibición en reversa de un muro recién derruido. Era como recuperar el tiempo pasado. Si mal no recuerdo, se comentó, es fenomenalmente extraño. Por primera vez, gracias al celuloide, congeló el tiempo y se podía jugar arbitrariamente con él, dando a la película hacia adelante o hacia atrás, acelerando o desacelerando a la velocidad. El arbitrio del operador, porque eran proyectores tomavistas manuales. Se giraba una manivela. Apuntó el autor de Los orígenes de cine en México, 1896-1900. En total, filmaron cerca de 35 películas y se conserva alrededor de una docena, detalla Aurelio de los Reyes. Y como lo explica en el libro arriba mencionado, la visita de los empleados de los Lumière provocó que los primeros trabajos de producción nacional los imitaran. Arquitectura en el Porfiriato. La arquitectura en México reflejó durante el periodo porfirista un estilo ecléctico, la permanencia de esquemas y gustos académicos provenientes de escuelas de bellas artes de Europa, influenciadas principalmente por el romanticismo y el modernismo. El porfiriato abarcó 3 décadas de modernización en México. También en este periodo proliferó el arte y la cultura. La arquitectura no fue la excepción, porque hubo gran influencia europea en México que afectó a las edificaciones de esta época, lo que se refleja en distintos estilos, como el Nouveau, el barroco o el neoclásico, que le daban cierta originalidad que se distinguía del estilo tradicionalista del país. Explica Juan López García, investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Si bien el régimen porfirista intentó dar un gran esplendor a la capital del país con infraestructura necesaria para la gran urbe, en los barrios bajos y zonas viejas del centro de la ciudad proliferaba el hacinamiento, la miseria y la insalubridad de las viviendas, agrega García López. Algunas de las construcciones y edificaciones que fueron proyectadas por Porfirio Díaz son verdaderas joyas arquitectónicas que aún conservan su esplendor y su belleza. Por ejemplo, el Palacio de Correos. Este edificio es obra del arquitecto italiano Adamo Boari y la construcción del ingeniero mexicano Gonzalo Garita. El estilo general del edificio obedece al español antiguo anterior a la época de la conquista, conocido como plateresco o isabelino. Bellas Artes. La construcción del Palacio de Bellas Artes se hizo por mandato de Porfirio Díaz, quien lo encargó para celebrar el centenario del inicio de la independencia de México. Esta construcción fue realizada por los arquitectos Adamo Boari y Federico Mariscal, así como por el ingeniero William H. Birkmayer. El estilo arquitectónico que Boari eligió fue el Art Nouveau, que estaba de moda a principios del siglo XX y que se caracteriza por la suavidad de las líneas curvas y por una exaltación de la mitología y los elementos de la naturaleza. Toda la parte exterior del palacio está realizada en este estilo y a ella corresponden las fachadas con sus esculturas elaboradas con mármol de Carrara. El gobierno de Porfirio Díaz no solo dejó huella en la historia y en la modernización del país, sino también en la arquitectura gracias a las grandes obras arquitectónicas de su gobierno, mismas que caracterizaron toda una época. Pintura. Durante la época del Porfiriato, el arte fue muy beneficiado, empezando desde la literatura hasta la pintura, ya que muchas influencias traídas de Europa, especialmente Francia,
fueron empleadas por muchos escritores, artistas, escultores, pintores, músicos y demás en el arte mexicano. Respecto a la pintura en México, un hombre llamado José María Velasco fue de los principales paisajistas mexicanos, graduado como pintor en 1861. Uno de sus mejores trabajos es el paisaje del Valle de México, así como sus diferentes paisajes de haciendas, volcanes, sembradíos y demás. La pintura del Porfiriato representaba temas religiosos y nacionalistas. Entre los más famosos se encuentran Juan Cordero, Leandro Izaguirre y José Obregón. El más importante paisajista fue José María Velasco, que nunca plasmó en sus cuadros la miseria, el hambre y la injusticia, sino la naturaleza, pues tiene un papel central en la obra de este pintor, y el Valle de México fue su gran musa. Las pinturas más famosas de José María Velasco son protagonizadas por el Valle de México, visto desde distintos cerros y montañas, que en ese entonces estaban en las afueras de la capital mexicana. Y otras de sus obras más destacadas fueron La Flora en el Valle de México, la Catedral de Oaxaca, la Plaza de San Jacinto en San Ángel y su mejor obra, El Valle de México. La pintura del siglo XIX tuvo una influencia romántica muy marcada. Los paisajes y los retratos fueron la mayor expresión de esta época. Hermenegildo Bustos es uno de los pintores más apreciados de la historiografía del arte mexicano. Su obra se caracterizó por no seguir un método académico y por tener una gran fuerza psicológica. Entre sus obras más famosas están Bodegón con frutas, Matías Aranda, Retrato de Dolores Hoyos, Retrato del Niño Enrique. Destacan también en estos años Santiago Rebull, José Salomé Pina, Félix Parra, Eugenio Landesio, así como Julio Ruelas. Y finalmente, gracias a las ideas de la revolución, aparece el muralismo, que planteaba ideas revolucionarias y tenía temas como estética indígena, identidad artística mexicana, exaltación del trabajo y la lucha de los trabajadores y los movimientos obreros sindicales. Y en 1923 el muralismo se volvió muy conocido dentro y fuera de México. Durante el Porfiriato, la fotografía de registro tuvo un lugar destacado, ya fuera para dar seguimiento a la construcción de puertos, del ferrocarril nacional e incluso del reconocimiento de las zonas geográficas y haciendas más distantes del país. Para esto, Porfirio Díaz contrató a fotógrafos extranjeros para realizar este tipo de trabajos, como Abel Briquet, Charles B. Walt, William Henry Jackson, entre otros. La visión folclorizada que los indígenas tenían en el Porfiriato también se extendió con el retrato de los tipos físicos, y fue Ibáñez y Sora uno de sus mejores realizadores. Este género costumbrista idealizaba y descontextualizaba a los personajes y tuvo un gran auge en el extranjero. Por otro lado, la fotografía de temas arquitectónicos encontró en Guillermo Caló a uno de sus más destacados representantes, y en Hugo Breme el paisaje cobró un aspecto bucólico de gran calidad. Sin embargo, el retrato comercial continuó siendo el género por excelencia de ese periodo finisecular, y entre los gabinetes fotográficos más renombrados podemos citar los siguientes: socios Antíoco Cruces y Luis Campa, los hermanos Vallejo, Celestino Álvarez, Octavio de la Mora, Pedro González, entre otros, ubicados en Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y otros estados. De ese tiempo, uno de los retratistas más conocidos fue el guanajuatense Romualdo García. Por su lente pasaron y posaron una amplia gama de tipos sociales, desde el hacendado y el terrateniente, hasta mineros, obreros y campesinos, quienes conformaron un maravilloso mosaico tipológico de la época. Como dato curioso sobre Romualdo García, también es conocido como el fotógrafo de los muertos, ya que él se especializaba en una práctica antigua proveniente de Francia, en la cual se tomaban fotografías de personas muertas, sobre todo de niños pequeños. El fotógrafo de los muertos acomodaba todo en su estudio para retratar a los difuntos llevados por sus familiares, los maquillaba e incluso los vestía. A algunos les abría los ojos para poder darle a la fotografía la apariencia de que seguían vivos y así poder conservar una imagen más real para sus familiares.